Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad didáctica número 3, relativa al sistema de decisiones de la empresa. Dentro del sistema de decisiones hemos podido ya apreciar la configuración que señalan los autores Laborda, Castillo y De Suani, y nos encontramos desarrollando lo atinente a la decisión o decisiones de creación de la empresa. Formando parte de este sistema, hemos dicho que podemos encontrar los siguientes tres: decisiones de constitución, que ya abordamos y desarrollamos, y estamos en este momento dentro de lo que hace a las decisiones de localización de la empresa. Habíamos dicho, la decisión respecto de dónde localizar un nuevo establecimiento, en dónde se va a instalar para el desarrollo físico, concreto, desarrollo material de la actividad de una empresa, sea que la empresa ya existe o sea una nueva empresa, necesariamente tiene que basarse, para ser fundamentado y tener mayores posibilidades de éxito, en los resultados que se deriven de la aplicación de algunos métodos. Son los métodos que en este momento podemos ver: el método de los factores ponderados, el método del transporte, el método del centro de gravedad y el método del punto de equilibrio. El método de factores ponderados ya lo hemos desarrollado anteriormente, por lo que ahora iremos a ver el método del centro de gravedad, que tal cual anticipamos, y al igual que el método del transporte, nos limitaremos solamente a brindar un concepto de los mismos sin ahondar en su desarrollo. Entonces, el método del centro de gravedad. Dice el método, está conceptuado como que ayuda o permite establecer cuál es la mejor ubicación de los almacenes de distribución, teniendo en consideración dónde están ubicados los clientes, cuál es el volumen de los artículos transportados, las distancias que deben transportarse. Todo con un objetivo: minimizar los costos totales de transporte. Pensemos en una gran empresa, tiene que ser que importa bienes que llegan por el puerto. ¿Sí? Normalmente los grandes traslados de cantidades importantes de mercadería se hacen por vía marítima. Estos productos llegan por el puerto y la empresa no los distribuye directamente a las oficinas de sus clientes o a las empresas que le compran a ellas, sino que, ya sea porque debe hacer un proceso previo a la entrega o porque razones de otro tipo de razones tienen que mantenerlos algún tiempo en un inventario o en un stock, hacen que debe evaluar en qué lugares ubicar a esos almacenes de distribución, de tal manera que luego, cuando se distribuye efectivamente a los que son sus clientes, el costo del transporte sea el menor posible. En este caso, se aplican fórmulas matemáticas que no vamos a abordar, simplemente dejamos planteado el concepto de este método. Volvemos a mostrar cuáles son los métodos para evaluar la localización de la actividad física de una empresa y vamos al método del transporte. El denominado método del transporte tiene un objetivo idéntico al del método que vimos con anterioridad, ya que lo que pretende es minimizar los costos de transporte. La diferencia está en que en este método, en el método del transporte, ya se conocen cuáles son las ubicaciones de los lugares de orígenes, es decir, de dónde parten los productos que tienen que ser distribuidos, y ya se conocen cuáles son los destinos, es decir, dónde están los clientes. Por lo que acá no hay una decisión en cuanto a la ubicación física que ya está dada, sino que solamente se trata de minimizar los costos de transporte. Aquí sí podríamos pensar, tal vez en un ejemplo de una empresa que fabrica, pongamos, una panificadora en Salta y que tiene que distribuir a toda la ciudad capital. Podría aplicar este método para establecer los recorridos de los vehículos que distribuyen el PAN y de tal manera que el costo total, en este caso será el transporte obviamente, sea el menor, minimizar los costos de transporte.
Pasamos entonces ahora sí a ver el último de los métodos de evaluación para poder definir la ubicación de la actividad física de una empresa, y vamos a ir al método del punto de equilibrio, donde vamos a ir a profundizarlo en parte. Cuando hablamos del método de punto de equilibrio, todos nosotros, todos ustedes, ya han tenido oportunidad de familiarizarse con distintas versiones de punto de equilibrio. Sabemos que en términos general lo que trata de establecer un punto de equilibrio es respecto de dos variables cualesquiera, pero que puedan ser válidamente relacionadas, si existen o no puntos de contacto en las cuales esos puntos de contacto tengan un significado en el contexto en el cual se las estudia. Lo que vimos en primer año como punto de equilibrio en la materia principios de administración intersectaba los ingresos de la empresa con los costos totales de la empresa. Y a partir de ese punto, hacia uno de los lados, hacia el lado izquierdo, la empresa tenía pérdidas, hacia el lado derecho, ganancias. Y seguramente en otras materias ya han abordado otras variantes de punto de equilibrio entre distintas variables que puedan ser válidamente comparadas. Eso es lo que sugerimos tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que se está comparando y para qué se está comparando? Luego entrar, ¿sí?, en el desarrollo algebraico matemático, que en muchas ocasiones suele ser lo que parece tiene algún tipo de complicación. Para poder ver con mayor precisión lo que hace al punto de equilibrio, vamos a recordar primeramente cómo está conformado el estado de resultados a través de la metodología del costeo variable. Recordemos entonces lo siguiente. Tenemos un ingreso por ventas que vamos a representar con la letra I y que es resultado del precio unitario de venta por la cantidad vendida. A ese ingreso por ventas debemos restarle el costo variable total, representado por la letra B corta mayúscula, y que está integrado por el producto del costo variable unitario, la B corta minúscula, por la cantidad vendida. La diferencia entre esos dos conceptos, el ingreso por ventas y el costo variable total, nos lleva al renglón denominado contribución marginal total. Vamos a representarla con la letra M mayúscula, y haciendo la diferencia entre el ingreso por ventas y el costo variable total, tomamos factor común Q, queda factor común de P menos B, precio unitario de venta menos costo variable unitario. Es decir, la contribución marginal total es el ingreso por ventas menos el costo variable total. Nos queda la expresión que estuvimos viendo y diremos que la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario es lo que suele denominarse contribución marginal unitaria, que en alguna ocasión simbolizaremos con la letra M, pero minúscula. Volvemos al cuadro. Si a la contribución marginal total le restamos el costo fijo, representado por la letra F en este caso, llegamos al renglón del resultado, haciendo la diferencia, ¿verdad?, entre las dos expresiones, acá la tenemos expuesta, y planteándola como una ecuación, tenemos que el resultado es igual a la cantidad multiplicada la contribución marginal unitaria menos el costo fijo. Cuando se trata de intersectar o ver si existe el punto de equilibrio entre el ingreso por ventas y el costo total, lo que estamos planteando es que el resultado sea igual a cero. Allí tenemos un sistema de ecuaciones sobre la base de los cuales igualamos las expresiones y llegamos a la conocida expresión de que la cantidad de equilibrio para ese supuesto, para el supuesto del equilibrio entre el ingreso por venta y el costo total, se da como un cociente entre el costo fijo en el numerador y en el denominador la contribución marginal unitaria, precio de venta unitario menos costo variable unitario.
Va a ser importante tener presente este modelo porque unos puntos más adelante en esta misma unidad vamos a utilizarlo. Vamos entonces al método del punto de equilibrio. En este caso, a la aplicación del método del punto de equilibrio respecto de la localización de la empresa, podemos utilizar dos variantes. Hacer la evaluación a través de los costos o hacer la evaluación a través de los resultados. Si lo que usamos para tomar la decisión es la evaluación de los costos, el criterio será elegir la alternativa de localización de menor costo. Recordemos que estamos hablando de empresas y que las empresas tienen como razón de ser, motivo de ser, lograr una rentabilidad. Y la rentabilidad se logra agrandando ingresos y achicando los costos, ¿verdad? Bien, entonces, si aplicamos el método del punto de equilibrio a través de la variante evaluación de costos, la decisión será optar por aquella alternativa de localización de menor costo. Y si aplicamos la variante de evaluación de resultados, el criterio de decisión será, bajo la misma lógica, elegir la alternativa de localización que brinde el mayor resultado. Se entiende que el mayor resultado positivo, ¿verdad? Bien, vamos entonces a hacer el desarrollo de la evaluación de costos, ¿sí? Vamos a aplicar el método del punto de equilibrio en su alternativa evaluación de los costos. Vamos a comenzar haciendo el planteo gráfico, que según entendemos es muy comprensible para luego sí entrar al desarrollo algebraico, que también es bastante comprensible, pero que suele presentar eventualmente alguna dificultad, o puede presentar alguna dificultad. Vamos a graficar para cada una de estas tres localidades. ¿Cuál es nuestro supuesto? La empresa está evaluando ubicar una nueva planta, una nueva unidad de desempeño físico, y evalúa tres localidades distintas, la localidad A, la localidad B y la localidad C. No tiene claro en cuál de ellas ubicarse y opta para tomar la decisión, aplicar el método del punto de equilibrio y hacerlo a través de la evaluación de los costos. Sabemos cuál es ya la gráfica de los costos, ya la tenemos que saber a esta altura. Entonces, para la localidad A, antes vamos a hacer los ejes cartesianos para las tres localidades. Vamos para la localidad A. Para la localidad A, ese gráfico que en este momento surgió, como todos sabemos, es el costo fijo en la localidad A, ¿verdad? Ese es el costo fijo en la localidad A. Ese que apareció en este momento es el costo variable en la localidad A. Por lo tanto, para obtener el costo total, lo que tenemos que hacer es sumarle al costo fijo todo el costo variable. Obtendremos ese gráfico al que simbolizaremos costo total, con la T mayúscula, y como subíndice la letra que denomina la localidad. Este es el costo total en la localidad A. Vamos a la localidad B. Ese es el costo fijo de la localidad B. En primera instancia, lo que estamos en condiciones de asegurar es que el costo fijo de la localidad B es menor que el costo fijo de la localidad A, con solo ver el gráfico. Ahora, cuando presentamos el costo total, que resulta de sumarle al costo fijo el costo variable, nos damos cuenta que el costo variable de la localidad B es mayor que el costo variable de la localidad A. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta, que está marcada por el costo variable unitario, es mayor que en la localidad A. Es una recta más empinada. Con el mismo criterio, marcamos el costo fijo en la localidad C. Con solamente ver el gráfico, estamos en condiciones de aseverar que el costo fijo en la localidad C es mayor que en las dos localidades anteriores. Y cuando marquemos el costo total, resultado de sumar al costo fijo el costo variable, con solo ver el gráfico estamos en condiciones de decir, bueno, el costo variable unitario en la localidad C es el menor de los tres. ¿Por qué? Porque tiene la recta más aplanada. ¿Por qué? Porque el costo variable unitario es el menor de las tres. Aunque no sepamos los valores, con solo ver los gráficos estamos en condiciones de aseverar eso. Por lo tanto, ahora lo que haremos es
reunir en un solo gráfico las tres rectas de costos totales. De la siguiente manera. Dejamos de lado los costos fijos y en un solo gráfico reunimos las tres rectas de costos totales. Las dejamos solas para poder apreciar de mejor manera. Y si prestamos atención, nos podemos dar cuenta que acá la decisión vamos a tener que hacer algunos desarrollos, pero si el criterio de decisión es optar por la alternativa de menor costo, vamos a tener tramos. Hasta el punto de intersección del costo de la unidad de la localidad B con la localidad A va a convenir la localidad B. Luego, entre ese punto y el punto de intersección de la localidad A con la localidad C va a convenir la localidad A, y a continuación va a convenir el costo de va a convenir ubicarse en la localidad C porque el costo es el menor. Allí está el gráfico y vamos entonces ahora a hacer los desarrollos, vamos a completar los desarrollos gráficos, las conclusiones. Ese punto que apareció en este momento es el costo fijo en la localidad B, es decir, que es menor que el costo fijo en la localidad A, lo cual es evidente, está ubicado abajo en la recta, en las ordenadas, y el costo fijo en la localidad C es el mayor de los tres. ¿Verdad? Fijémonos, un punto que nos interesa determinar y establecer son esas intersecciones. Vamos a llamarle Q1, es decir, la cantidad de equilibrio entre la localidad B y la localidad A. Y otro punto que nos va a interesar conocer también es el punto de equilibrio entre la localidad A y la localidad C, ese punto. ¿Por qué? Porque teniendo definidos esos puntos, tendremos esa curva de indiferencia, que es la que aparece en este momento, y nos va marcando lo que ya antes habíamos obtenido como conclusión. Si el nivel de actividad previsto para el futuro está comprendido entre 0 y Q1, convendrá la localidad B. Si el nivel de actividad, es decir, el volumen de venta, estará comprendido entre Q1 y Q2, convendrá la localidad A. Y finalmente, si el nivel de actividad será mayor que Q2, convendrá la localidad C. ¿Por qué esto? Porque el criterio es optar por la alternativa o por la localidad de menor costo. Y eso es lo que aparece entonces como conclusión. Si el nivel de actividad Q es menor que Q1, conviene localizarse en B. Si el nivel de actividad es igual a Q1, acá, es indiferente, o sea que es indistinto localizarse en A o en B, porque tienen el mismo costo en ese caso. Pero si el nivel de actividad futuro va a estar comprendido entre Q1 y Q2, lo que conviene es localizarse en A, porque es la de menor costo. Ahora, si el nivel de actividad Q va a ser Q2, eso nos lleva al equilibrio entre el costo de la localidad C y el costo de la localidad A. Por lo tanto, es indiferente o indistinto localizarse en A o en C. Y finalmente, si el nivel de actividad, simbolizamos como Q, será mayor a Q2, lo que conviene es localizarse en C, porque es la localidad en la que se tendrá el menor costo. Vamos a hacer el desarrollo algebraico para tener las ecuaciones o fórmulas que se aplican en estos casos. A ver, el costo total de localización en A está formado por el costo variable total más el costo fijo en esa localidad. Por lo tanto, al desarrollar costo variable total, es el costo variable unitario multiplicado la cantidad. ¿Sí? Es esa expresión. Más el costo fijo en la localidad A. Ahora, el costo total de localización, en caso que se localice en la ubicación B, es, bajo el mismo criterio, similar. Solo que ahora el costo variable será el costo variable a erogar en la localidad B y el costo fijo que demanda instalarse en la localidad B. ¿Cuándo se da el punto de equilibrio? El punto de indiferencia de equilibrio se encuentra en aquel volumen de operación de ventas, Q, en que se igualan los costos totales de la alternativa. Hemos llamado el costo total en A y el costo total en B. Estas dos. Por lo tanto,
En términos algebraicos, lo que tenemos que hacer a continuación es igualar las ecuaciones de los costos totales. De esta manera, buscar asociar los términos en los cuales aparece Q, es decir, la cantidad que va a ser la de equilibrio. Hacemos un paso algebraico más y finalmente llegamos a esa expresión. ¿Sí? Esa es la expresión, la fórmula de la cantidad de equilibrio cuando se evalúa a través del punto de equilibrio, a través de los costos. Es decir, el nivel de actividad en el que el costo de operación esperado es el mismo en las localidades A y B. ¿Cómo puede leerse esa fórmula de equilibrio? Bueno, el equilibrio está formado por un cociente. En el numerador del cociente están las diferencias entre los costos fijos. Y en el denominador del cociente están las diferencias entre los costos variables unitarios. Con una característica, lo que es minuendo en el numerador pasa a ser sustrayendo en el denominador, ¿sí?, de cada una. Fijémonos, en este caso tenemos el costo fijo de B menos el costo fijo de A, dividido el costo variable unitario en A menos el costo variable unitario en B. Podríamos hacerlo, como ya sabemos, multiplicando por menos 1 numerador y denominador, exactamente a la inversa. El costo fijo de A menos el costo fijo de B, pero deberíamos tener en el denominador el costo variable de B menos el costo variable unitario de A. Esa es la fórmula que se aplica. Vamos a tratar de consolidar con un ejemplo. Vamos a suponer 3 alternativas de localización. Tenemos la localización en A, donde el costo fijo es 100, el costo variable unitario es 2. La localización en la ubicación B, donde el costo fijo es 120, el costo variable unitario $1,50 con y la localización en C, donde el costo fijo es 80 y el costo variable unitario $1,20 con. Vamos al primer cuadrante del plano cartesiano. Tenemos cantidad en el eje horizontal, en las abscisas, y pesos en el eje vertical, en las ordenadas. Podemos empezar representando, por ejemplo, con ese punto, los 100 pesos del costo fijo de A. Y luego, si esa va a ser la recta del costo total en A, quiere decir que la pendiente de esa recta es el costo variable unitario, 2. La pendiente de esa recta representa 2. A partir de allí, los otros valores ya nos daremos cuenta que serán más empinados o menos empinados según sean mayores o menores que 2. Vamos a graficar el costo total en la ubicación B. Tiene un costo fijo mayor que el de A, por ejemplo, 120. En este caso, 120. Pero tiene un costo variable unitario menor. Esto nos asegura que al ser de menor pendiente, en algún punto va a cruzar a la recta que grafique el costo total de A. Por ejemplo, así. ¿Sí? Ese es el costo total en B. ¿Mm? Y vamos ahora a graficar el costo en C. En C tiene el menor de los costos fijos, por ejemplo, ahí puede estar 80, y tiene el menor de los costos variables unitarios. Por lo tanto, la pendiente de esa recta será la más aplanada de las 3. Si ese fuese el caso, no hay más que analizar. La conclusión es clara. Para todo nivel de actividad conviene localizarse en C. ¿Por qué? Porque el costo total en C va a ser siempre el menor de las 3 ubicaciones que se está estudiando. Allí se terminaría ese ejercicio. Lo que vamos a hacer a continuación es, como otro ejercicio, considerar que no existe C y que la decisión la tomamos solamente a partir de las 2 ubicaciones A y B. Tomémoslo como otro ejercicio. Si ese es el caso, lo que nos va a interesar determinar es cuál es el punto Q1, es decir, el punto de intersección entre las rectas de los costos de ambas localidades. ¿Sí? Lo que nos va a dar por resultado la curva de indiferencia. Entre 0 y Q1 nos convendrá ubicar en A. Le conviene a la empresa ubicarse en A porque es la de menor costo. Y mayor que Q1 le conviene ubicarse en B porque es la de menor costo. Perdón si antes dije mayor costo, es siempre la de menor costo.
Sabemos que la fórmula es la que hace un momento mostramos y aplicada a este caso concreto, los valores son los siguientes. El costo fijo en B es 120, el costo fijo en A es 100, el costo variable unitario en A, perdón, es 2 pesos y el costo variable unitario en B es 1 peso con 50. Y allí entonces que tengamos, haciendo los cálculos respectivos, que Q sub 1 representa, o el equilibrio, el punto de indiferencia entre ambas localizaciones, entre ambos costos, se dará en las 40 unidades. Ahí está, Q sub 1 igual a 40. Y ya estamos en condiciones de escribir la conclusión, que es, no les quepa ninguna duda, lo más importante, ¿verdad? Es tan importante como aplicar bien una expresión, luego concluir adecuadamente. Si se aplica una expresión numérica, una fórmula correctamente, pero luego no se concluye, eso está incompleto, está mal. Estamos haciendo ese tipo de precisión. La conclusión será, si Q, es decir, el nivel de actividad esperado es igual a 40 unidades, resulta indiferente o indistinto localizarse en A o en B. Ahora, si el Q, nivel de actividad, resultará menor que 40 unidades, conviene localizarse en A, porque es la de menor costo. Y si el nivel de actividad Q será mayor que 40 unidades, conviene localizarse en B, porque es la que devuelve el menor costo. Veamos otra situación. Ya tenemos las mismas localidades A, B y C, con A y B iguales, y con C con un costo fijo de 80, pero ahora le hemos asignado un costo variable unitario mayor. Cuando comparamos ese costo variable unitario con el de las otras dos alternativas de localización, vemos que es el mayor de las dos, el de las tres. Por lo tanto, en este caso, el gráfico que podemos ir presentando es el siguiente. Ese será el costo total para la alternativa A, con ese costo fijo y esa recta que grafique el costo total de la unidad B. Y vamos, prestémosle atención a C. Es el menor de los costos fijos, 80. ¿Verdad? Ahora bien, sabiendo que tiene el mayor de los costos variables, que es mayor que el de B y mayor que el costo variable de A, nos aseguramos con eso que en algún punto las cruzará ambas. En algún punto las cruzará ambas. La única duda sería saber si las cruza antes o después de donde las otras rectas están cruzadas. Esto se resuelve haciendo los cálculos pertinentes, nada más. Vamos a suponer que es así, que efectivamente anticipamos va a ser de esa manera. Ese es el costo total en C. Acá, ¿qué nos interesa establecer? Los distintos puntos de equilibrio para establecer entre qué valores el costo en cada caso es el menor. Sí, aquí está saliendo la recta, la curva de indiferencia. Si el nivel de actividad es menor que Q sub 1, nos conviene ubicarnos en C. Si el nivel de actividad va a estar entre Q sub 1 y Q sub 2, convendrá ubicarse en A. Y si el nivel de actividad va a ser mayor que Q sub 2, convendrá ubicarse en la localidad B, en todos los casos porque son las de menor costo. Entonces vamos a hacer el equilibrio entre C y A. Aplicamos la fórmula, ¿sí? Costo fijo en C menos costo fijo en A, dividido el costo variable unitario en A menos el costo variable unitario en C. Hacemos las operaciones algebraicas, dan con números negativos, numerador y denominador, por lo tanto, el valor es positivo, 13,33 unidades. Acá habrá que ver si es factible, según de qué producto, de qué bien se trate, si es factible considerar fracciones, como en este caso, o si hay que redondear hacia un número hacia abajo o hacia arriba, según cuál sea el decimal, sin hacernos demasiados problemas por eso. Entonces, Q sub 1, 13,33 unidades, es ese el valor. Y ahora vamos a establecer el equilibrio entre B, entre la localidad B y la localidad A, ¿verdad? Va a ser la diferencia entre el costo fijo en B menos el costo fijo en A y el costo variable unitario en A menos el costo variable unitario en B. Aplicamos los valores que tenemos en el cuadro, lo que nos da 40 unidades. Ahí tenemos 40.
¿Y cuál es entonces lo más importante de todo este desarrollo? La conclusión. Si el nivel de actividad va a estar comprendido entre 0 y 13,33 unidades, conviene localizarse en C, porque es la de menor costo. Si el nivel de actividad Q va a ser igual a 13,33 unidades, es indistinto localizarse en A o en C. Nos está mostrando el punto de equilibrio. Si la cantidad a comercializar, si el nivel de actividad va a estar comprendido entre 13,33 y 40 unidades, es decir, en este segmento, va a convenir localizarse en A, porque es la de menor costo. Si el nivel de actividad fuese exactamente 40 unidades, es indiferente localizarse en la localidad A o en la localidad B, y este es el punto que está mostrando esa situación. Y por último, si el nivel de actividad fuese mayor a 40 unidades, convendrá localizarse en B, porque es la que reporta el menor de los costos. Un último ejemplo de lo que podría suceder. Acá hemos, sobre la base de los ejemplos que venimos viendo, A y B se mantienen iguales, el costo fijo de C también, pero ahora hemos planteado un costo variable menor, mayor que los dos anteriores, pero algo menor para C. ¿Por qué? Veamos ahora cuál va a ser la representación gráfica. ¿Qué podría suceder? Este es el costo fijo en A, este es el costo fijo en B, y acá está el costo fijo en C, según ya venimos viendo. La representación del costo total en A, sabemos que la pendiente de esa recta responde al costo variable unitario y que responde al valor 2. Luego, cuando graficamos B, sabemos que la pendiente de esa recta responde a 1,50, por lo tanto es más aplanada que la anterior, por lo tanto ya sabemos que en algún punto se corta. Y lo que queremos mostrar en este ejemplo es que si el costo variable unitario en la localidad C fuese de 2 pesos con 10, lo que sucedería es lo siguiente. Vamos a hacer primero el equilibrio entre A y B, Q sub 1, que ya lo tenemos calculado con anterioridad, ya lo sabemos, 40 unidades. Ese es el punto donde Q sub 1 es igual a 40 unidades. Ya lo venimos calculando con anterioridad. Y ahora vamos a ver, vamos a hacer el equilibrio entre B y C. Le vamos a llamar Q sub 2, aunque todavía no lo grafiquemos. Será la diferencia entre el costo fijo en la localidad B menos el costo fijo en la localidad C dividido la diferencia entre el costo variable en la localidad C menos el costo variable unitario en la localidad B. Aplicamos los valores y nos da 67 unidades. Es decir, que en este caso, a diferencia del anterior, la recta del costo total de C va a cruzar a las rectas anteriores, pero pasando el punto de equilibrio de las anteriores. De esa manera. Ese es el costo total en C. Fijémonos qué pasa en esta situación. Fijémonos qué sucede. Acá no va a haber 3 tramos. En esta situación va a haber solamente 2 tramos. ¿Verdad? Vamos a buscar. Ya hemos buscado ese punto de equilibrio, 67. Y en realidad, para esta situación, fijémonos, de 0 a 67, la que conviene es ubicarse en la localidad C, porque es la de menor costo. Y a partir de 67 conviene localizarse en la localidad B. En esta situación, en ningún caso conviene localizarse en la ubicación A. La curva de indiferencia, en este caso, tiene esos 2 tramos, a diferencia de los anteriores, donde encontrábamos 3 tramos. La conclusión, lo más importante, es que si el nivel de actividad va a estar comprendido entre 0, digamos, menor que 67 unidades, conviene ubicarse en C. Si el nivel de actividad va a ser de 67 unidades, es indiferente, es indistinto, ubicarse en C o en B, es este punto, 67. Y si el nivel de actividad previsto fuese superior a 67 unidades, conviene ubicarse en B, en todos los casos, porque representan el menor costo.